Bienvenidos a un nuevo tema de Matemáticas 3. Como ustedes pueden ver, aún seguimos en el bloque 1. En esta ocasión vamos a tratar el tema 1.1.4 llamado división de un segmento a partir de una razón dada. Como siempre, vamos a empezar con un poco de teoría. Vamos a empezar definiendo qué es una razón geométrica. Esto lo vamos a hacer ya que cuando nosotros dividimos un segmento colocando un punto, es un punto divisorio del segmento principal, se van a producir precisamente dos segmentos a causa de ese punto que estoy colocando. Y lo que se busca es ver cuántas veces uno de los segmentos cabe en el otro, ¿sí? Entonces vamos a empezar a definir. Nos dice que una razón geométrica es la comparación por cociente de dos cantidades. Como les digo, yo voy a obtener de mi segmento principal otros dos segmentos, ya que el punto que voy a colocar va a dividirlo y voy a tener dos cantidades. Esas dos cantidades las voy a comparar en forma de fracción. A eso se refiere la palabra cociente. Y esto es con el objeto de saber cuántas veces una cantidad contiene a la otra. Por ejemplo, yo tengo aquí un segmento rectilíneo cualquiera. Este sería mi punto 1 y este sería mi punto 2. Y yo deseo dividir este segmento a razón de 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo coloco un punto divisorio formando dos segmentos más dentro del principal, quiere decir que mi segmento 1, este que está en azul, encaja perfectamente con mi segmento 2, ya que mi razón es 1 a 1. Cuando tenemos este caso que nos dan que es razón 1 o razón 1 a 1, se llama caso especial, ya que ahí en el punto medio es donde va a ir nuestro punto que divide al segmento principal en otros dos de igual tamaño, ¿de acuerdo? Por eso se le llama caso especial. Ahora, por ejemplo, cuando nos dicen, tenemos aquí otro segmento, punto 1 y punto 2, nos dicen que la razón es igual a un medio, esto ya no se considera caso especial, porque ahora el punto ya no va a ir justo a la mitad, sino va a ir en otro lado. ¿Dónde? Pues eso lo definirá la fórmula y las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, si yo coloco el punto aquí, esto es razón de un medio. ¿Por qué? Porque el segmento 1, o sea, este segmento al que yo defino como unidad, si quiero llamarlo así, encaja dos veces, como pueden ver aquí encaja una y aquí encaja otra, en el segundo segmento, ¿ya? Entonces, este, que era la primera parte del segmento, encaja dos veces en el otro. Por eso se llama razón un medio, ya que este es la mitad, este segmento que se formó, es la mitad del otro, ¿ya? Por eso es razón un medio. Entonces, el único caso especial que existe es este, cuando la relación es 1 a 1, ya que de lo contrario, el punto que divida mi segmento principal va a ir en otro lugar que no sea el centro de mi segmento. Entonces, vamos a ver un poco de teoría respecto a la fórmula para ver si me logran entender. De todos modos, voy a realizar unos ejercicios para que esto quede mejor explicado. Entonces, supongamos que yo tengo un punto 1 que tiene sus coordenadas, vamos a ponerlo aquí, y que también tengo un punto 2, digamos que está aquí. Realmente las coordenadas no me interesan en este momento, solamente tengo un punto 1 y un punto 2 que tiene sus coordenadas. Entonces, yo deseo que este segmento sea dividido en una determinada razón. Puede ser una razón de 1 a 1, de un medio, 2 tercios, etc. Puede ser la razón que sea. Yo necesito saber dónde voy a colocar mi punto divisor. Lo curioso aquí es saber dónde lo voy a colocar, porque no lo puedo colocar donde sea. Bueno, ¿cómo puedo yo determinar las coordenadas de mi punto divisor? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Para ello existen ciertas fórmulas, dependiendo si es el caso especial o si es una razón diferente de uno. Para el caso especial, que es el punto medio, estas son las fórmulas. Aquí, con esta fórmula, encontraríamos la coordenada en X y con esta la coordenada en Y. Recuerden que los valores de X1 y X2 los determinan las coordenadas de mis puntos inicial y mi punto final. ¿De acuerdo? Cuando tenemos que buscar las coordenadas para una razón diferente de 1, es decir, para una razón diferente al caso especial, se utilizan estas fórmulas.
x1 más el valor de la razón que nos den por x2 entre 1 más la razón. Y la fórmula es muy similar si queremos hallar la coordenada en y. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que hallemos la división de un segmento a partir de una razón dada utilizando el caso especial razón igual a 1. Entonces, nos dice que el punto 1 está en la coordenada menos 3,5, es decir, menos 3,5 aquí. Y el punto 2 está en menos 7,1, es decir, aquí. Entonces, este sería mi segmento rectilíneo principal. Y me están pidiendo que yo encuentre el punto medio o el punto que me permita dividir este segmento en otros dos de igual distancia cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, tú dime. Pues con las fórmulas que les mencioné. Entonces estamos buscando el punto divisor de mi segmento y vamos a buscar con esta fórmula la coordenada en X y con esta la coordenada en Y. Pero al igual que con la fórmula de distancia entre dos puntos, lo que vamos a necesitar primero es definir a x1, y1 y a x2, y2. Cada uno va a estar en su correspondiente punto 1 y punto 2. Vamos a empezar entonces sustituyendo el valor de mi coordenada en X. Mi coordenada en X me dice que es la suma de X1, que vale menos 3, y de X2, que vale menos 7. Para Y me dice que es Y1, que en este caso vale 5, y de Y2, que vale 1. Si yo realizo esta suma, menos 3 más menos 7, me va a dar como resultado menos 10. Menos 10 entre 2. Y si yo realizo esta división, me daría una cantidad de menos 5. Esta es mi coordenada en X. Y para Y sería 5 más 1 igual a 6. 6 entre 2. Y 6 entre 2 es igual a 3. Entonces, mi coordenada sería menos 5,3. En esta coordenada voy a colocar a mi punto divisor, es decir, aquí. Como ustedes pueden ver, el segmento principal queda dividido en otros dos segmentos más pequeños de igual magnitud entre ellos. Entonces, así de sencillo es como se realiza la división del segmento con un caso especial con R igual a 1. ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión me dice que el punto 1 se encuentra en la coordenada menos 1,5, es decir, aquí, y el punto 2 en 3,-7, es decir, aquí. Trazamos nuestra línea que representa el segmento y ahora vamos a buscar las coordenadas de nuestro punto divisor, sin olvidar, claro, nuestras fórmulas. Definimos primero los valores de x1, y1 y luego los valores de x2, y2. Ahora vamos a sustituir para nuestra coordenada en X. Vamos a poner aquí el valor de X1, que sería menos 1. Y aquí el valor de X2, que sería 3. Para la coordenada en Y, sustituimos primero con Y1, que sería 5, y luego con Y2, que sería menos 7. Vamos a buscar la coordenada en X. Menos 1 más 3 me daría 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. En el caso de la coordenada en Y sería 5 más menos 7 me daría menos 2 y menos 2 entre 2 me da menos 1. Por lo tanto, la coordenada de mi punto divisor quedaría en 1, menos 1, es decir, aquí. Y nuevamente mi segmento queda dividido en otros dos más pequeños de igual magnitud entre ellos. Es bastante sencillo cuando se trata de dividir mi segmento principal con el caso especial. Ahora vamos a realizar ejercicios con casos donde la razón sea diferente a 1. Esto se va a poner feo. Para este ejercicio me piden que el punto 1 yo lo ubique en la coordenada 1,2, es decir, aquí, y que el punto 2 yo lo ubique en la coordenada 7,5, es decir, aquí. Trazo la línea que define mi segmento y me están pidiendo que ahora yo divida este segmento a razón de un medio. Quiere decir que uno de los segmentos va a ser la mitad del otro segmento.
Como en este caso no estamos utilizando el punto medio, es decir, el caso especial, entonces lo que vamos a hacer es aplicar otra fórmula, no la que habíamos estado aplicando. Para que podamos buscar la coordenada de nuestro punto divisor, en el caso de la coordenada en X, vamos a usar esta fórmula y para Y esta otra. Se puede ver un poco complejo, pero realmente es bastante sencillo una vez que empezamos a resolver. Lo primero, como siempre, es que vamos a sustituir nuestras variables. Vamos a empezar para obtener la coordenada en X. Entonces, debemos recordar que las coordenadas de X1, Y1 pertenecen al punto 1 y las coordenadas X2, Y2 al punto 2. Vamos a sustituir los valores de X1, que en este caso me dice que es 1. Luego, en esta parte, debo de poner el valor de la razón que me piden que yo divida el segmento, que en este caso es 1/2. Aquí debe ir el valor de X2, que en este caso es 7, y aquí nuevamente el valor de la razón, que ya dijimos es 1/2. Vamos a repetir este 1, ya que no estoy haciendo nada con él, pero aquí tengo una multiplicación de 1/2 por 7. Si esto yo lo multiplico en la calculadora, me va a dar una cantidad de 7/2. Y en la parte del denominador tengo una suma de 1 más 1/2, que si yo lo sumo, me da una cantidad de 3/2. Ahora vamos a resolver esta suma del numerador. Un entero más 7/2 es igual a 9/2. Como ustedes pueden notar, tengo una fracción dividiendo a otra fracción. Cuando esto se presenta, puedo aplicar la ley de los extremos, que consiste en multiplicar este 9 por este 2, es decir, el número que está más arriba con el número que está más abajo, y luego multiplicar los términos que están en medio. Por lo tanto, si yo multiplico 9 por 2, me daría 18, y 2 por 3 me daría 6. Por lo tanto, la fracción quedaría de esta manera. Esta es la multiplicación de 9 por 2 y esta la de 2 por 3. Ahora, si yo divido 18 entre 6, me da un total de 3, ya que 18 entre 6 me da una cantidad entera. Para el caso de Y, vamos a volver a sustituir, pero me pide que sustituya primero con Y1, que en este caso vale 2. Aquí pongo el valor de la razón, que es 1/2, y aquí el valor de Y2, que en este caso es 5. Aquí nuevamente el valor de la razón, que es 1/2. Nuevamente vamos a realizar esta multiplicación. 1/2 por 5 me da 5/2. Y en la parte del denominador, 1 más 1/2, ya dijimos, que da 3/2. Realizamos esta suma, es decir, 2 enteros más 5/2, me daría una cantidad de 9/2. Como ustedes pueden notar, es básicamente la misma operación que se presentó aquí. Esto es una mera casualidad y no siempre va a pasar. Pero bueno, vamos a aplicar nuevamente la ley de los extremos. 9 por 2 sabemos que es 18 y 2 por 3 es 6. Lo reescribimos y ahora resolvemos esta fracción. 18 entre 6 es igual a 3. Por lo tanto, la coordenada de mi punto divisor estaría aquí, en 3,3. Si nosotros nos pusiéramos a medir la distancia que hay desde P1 hasta nuestro punto divisor, sería la mitad de la distancia que habría desde el punto divisor hasta el punto 2. Y bueno, este es el primer ejemplo donde la razón es diferente a 1. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! Eso fue muy fácil. Vamos a pasar a otro. Para este ejemplo, nos piden que el punto 1 lo ubiquemos en menos 3,4 y que el punto 2 esté en 2,-6. Trazamos nuevamente nuestro segmento y la razón que nos piden es ahora de 2/3. Entonces, nuevamente vamos a ubicar a nuestro punto divisor trayendo a nuestras fórmulas. Vamos a reescribirlas dejando los espacios para sustituir. Vamos a reescribirlas dejando los espacios para sustituir, empezando por la coordenada en X. Definimos nuevamente nuestro punto X1, Y1 y nuestro punto X2, Y2. La fórmula nos dice que primero debemos sustituir el valor de X1 aquí,
es decir, menos 3. Luego, tenemos que sustituir aquí el valor de la razón que nos den, que en este caso es 2/3. Aquí el valor de x2, que sería 2, y aquí nuevamente el valor de la razón, que sería 2/3. Repetimos el menos 3, pues no estoy haciendo nada con él, y vamos a realizar esta multiplicación. 2/3 por 2 es igual a 4/3, y la suma de 1 más 2/3 es igual a 5/3. Ahora vamos a realizar la suma del numerador, que sería menos 3 más 4/3, cuyo resultado sería menos 5/3. Aquí tenemos una división donde el numerador tiene signo negativo y el denominador signo positivo. Por lo tanto, el resultado deberá tener signo negativo, ya que estamos dividiendo signos diferentes. Ahora sí, vamos a aplicar la ley de los extremos. Vamos a multiplicar 5 por 3, lo cual me daría 15, y luego 3 por 5, lo cual también me daría 15. Si reescribimos la ecuación, quedaría como menos 15 entre 15. Esto es una fracción negativa, como habíamos dicho. Y si nosotros dividimos 15 entre 15, me daría 1. 1 negativo. Ya tenemos la coordenada en X. Vamos a buscar la coordenada en Y. Aquí vamos a sustituir el valor de Y1, que es 4. Aquí el valor de la razón, que es 2/3. Y aquí el valor de Y2, que es igual a menos 6. Aquí abajo, nuevamente repetimos el valor de la razón, que es 2/3. Repetimos el 4 porque no hacemos nada con él todavía y hacemos esta multiplicación. 2/3 por menos 6 me daría menos 12/3. Entre 1 más 2/3, que ya sabemos, es 5/3. Vamos a realizar esta suma. 4 enteros más menos 12/3. Esto nos daría un resultado de 0, ya que recordemos, 12 entre 3 es 4 y 4 más menos 4 es 0. 0 entre 5/3 es 0. Por lo tanto, la coordenada de mi punto divisor quedaría en menos 1,0, es decir, aquí. Y el valor de la longitud de este segmento es 2/3 de la longitud de este otro segmento. Y listo, de esta manera resolvimos otro ejemplo con una razón igual a 2/3. A continuación, les dejo unos ejemplos para que ustedes practiquen. También aquí tendrán que buscar la posición del punto P que divide a los siguientes segmentos en base a cada una de sus razones. Y aquí tenemos los 3 ejercicios. Y bueno, hasta aquí termina este tema donde les dejo estos ejercicios para que ustedes resuelvan. Nos vemos en el próximo video donde abordaremos un nuevo tema. Entonces, nos vemos.